Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del miércoles 21 de agosto. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, ¿cómo está Fernando? Muy buenos días a todos. Y con Ricardo Gómez Palma. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando, Patricia, amigos? Bienvenidos a Ampliación de RPP Noticias. Ya está en los estudios de RPP el ingeniero Roque Benavides para hablar sobre temas productivos y sobre conflictos sociales, pero antes, inevitablemente, tenemos que hablar sobre temas judiciales y nos vamos a tomar contacto por eso con el abogado César Nakazaki, abogado defensor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, del cual hemos sabido que un fiscal especializado en el caso Lava Jato quiere cambiar su régimen de prisión domiciliaria por prisión efectiva por haber mantenido reuniones políticas en su domicilio. Señor Nakazaki, buenos días. Buenos días, Fernando. Explíquenos, por favor, cuál es el marco normativo en el que el fiscal a cargo del caso PPK está considerando este cambio del régimen penitenciario. Nos acabamos de enterar a través de la prensa de este pedido. Es sorprendente porque quien hace el control del cumplimiento de las medidas o las reglas de la comparecencia es el juez, no el fiscal. Y ayer nos hemos enterado en la noche que fiscales han ido a incautarle a la policía los registros de visita y ahora en la mañana a través de la prensa nos enteramos de este pedido absolutamente injustificado, porque la prohibición es que Pedro Pablo Kuczynski no puede tener reuniones sociales, que es algo muy distinto a las visitas, y lo que no puede realizar son actividades políticas. Y es evidente que él no está realizando ninguna actividad política. Lejos de ello, viene ocupado en su quehacer judicial y en sus temas de salud. Y entonces, ¿cuál es la motivación que usted deduce tiene el fiscal José Domingo Pérez Gómez para pedir que lo envíen a prisión? Ricardo, cada vez que la fiscalía tiene problemas, cuando Chávarri peleaba con el presidente de la República, usaban el caso Kuczynski. Cuando comenzó, se reintegró el equipo Lava Jato y peleaba Pérez con el fiscal Paucar, usaban el caso Kuczynski. Hoy nuevamente hay una guerra de fiscales, vuelven a usar el caso Kuczynski. Es inexplicable el uso que le dan al caso Kuczynski como si fuera una pelota. Ahora, ahí tenía una duda, doctor Nakazaki, muy buenos días, sobre lo que puede o no puede hacer una persona que ya sea que esté con arresto domiciliario o que se encuentre en una prisión con prisión preventiva. Porque entendemos que una reunión social es que, claro, Pedro Pablo Kuczynski no puede hacer pues un cóctel en su casa, eso queda clarísimo. Pero, ¿qué se entiende por no hacer actividades políticas? Porque finalmente la señora Mercedes Arauz ha formado parte del gobierno del señor Kuczynski y me parece absolutamente natural que se visiten y conversen sobre política. ¿Eso está prohibido también? Esa es una excelente pregunta, Patricia. Tan es así que esa medida de restricción todavía está siendo objeto de revisión por la Corte Suprema, porque recordemos que es el caso Westfield, no es aporte de campaña. Exacto. O sea, acá no está el Partido Peruano por el Cambio, acá no es un tema político, es el tema Westfield, y es José Domingo Pérez el fiscal. No realizar actividades políticas es que él no haga proselitismo político o campaña política. Y como es de público conocimiento, Kuczynski vive solo, no vive con su familia. Su única compañía son sus amigos. Y sus amigos son los amigos de toda la vida, que son los que lo visitan. Por eso es inhumano e injusto este pedido de llevarlo a la cárcel. ¿Quién tiene Ahora, Sí, Patricia. A veces se hacen este tipo de medidas también para que no se acuse de persecución política en casos similares. Se han estado cuestionando también las visitas a Keiko Fujimori, que hay que decirlo, ha recibido visitas de congresistas que tampoco tienen ninguna restricción ni le tienen que pedir permiso a nadie para ir a visitarla. Solo para tratar de hacer un símil, ¿también están mal las visitas que recibe Keiko Fujimori? Mira, más allá de que ahí hay dos temas completamente distintos, porque más allá que sea incorrecto, el caso de Keiko se construye en el peligro procesal sobre su relación con el partido Fuerza Popular. De acuerdo. Y es un caso de campaña política. Por eso es que yo insisto, este es el caso Westfield, no es un caso de campaña política. O sea, no hay modo alguno de que esa medida se mantenga. Esa medida la va a eliminar sin duda alguna la Corte Suprema en unos meses, que tiene sus tiempos para las casaciones, pero pretender meter a la cárcel a Kuczynski, yo pregunto,
¿quién medianamente puede considerar que Pedro Pablo Kuczynski realiza actividad política hoy día? ¿Qué actividad política? ¿Cuándo se tiene que resolver esto, doctor Nakazaki? ¿Cuándo, en qué tiempo se tiene que resolver? ¿Quién va a resolver? Y si es contrario a sus intereses, si se envía o decide enviar nuevamente a prisión a PPK, ¿qué va a hacer usted? Bueno, primero que nos notifiquen, Ricardo, y sinceramente no creo que esto suceda. Si la prisión preventiva fue rechazada una vez porque el juez tuvo la sensatez que también deberían tener los fiscales, yo creo que esa misma sensatez se va a mantener ahora. Más aún, hay control estricto de la policía, hay control médico permanente, hay varios informes médicos que hablan de la fibrilación ventricular de Kuczynski y de la necesidad más bien que tenga cierto afecto, que tenga cierta compañía para que este tratamiento pueda prosperar. Ninguna de esas informaciones se han pedido. Finalmente, Sí, dime, Patricia. Finalmente, doctor Nakazaki, la verdad que la medida parece muy poco probable que prospere. Sin embargo, sí da luces, y acá ojo que apoyamos y siempre hemos considerado que Fiscalía debería tener libertad para hacer su trabajo y tener las herramientas necesarias. Pero puede ser que esto empañe el trabajo de Fiscalía porque ya estamos pasando de una discusión sobre la prisión preventiva, su conveniencia o no, a algo que implica, quitarle a alguien derechos fundamentales. No sé qué pretende el fiscal José Domingo Pérez, que el señor Pedro Pablo Kuczynski hable con la pared. ¿Esa es la idea? Ni siquiera un preso pierde el derecho a la visita. Ni siquiera un preso con sentencia, digamos, firme, ¿no? Claro. Así es, ni preso en la cárcel, ni condenado en la cárcel pierde derecho a la visita. ¿Cómo en detención domiciliaria van a pretender llevarlo a la cárcel por tener visitas cuando, insisto, la prohibición es reuniones sociales? Y todo ser humano sabe la diferencia entre una reunión social y una visita. Una visita, por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor Nakazaki. Recuerdo que usted es un abogado penalista y en este caso defensor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos ampliación esta vez para hablar sobre producción, inversión privada en el Perú y los conflictos sociales, y lo haremos con el ingeniero Roque Benavides, presidente de Buenaventura y expresidente de la CONFIEP. El karate demanda mucha exigencia física. Entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. No hay
una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Y recibimos en los estudios de RPP al ingeniero Roque Benavides. Antes de hablar sobre el Perú, permítame hacer una referencia con cierta tristeza de haber visto la inauguración en Chile de una ampliación de la mina de cobre más grande y más antigua del mundo, Chuquicamata, una inversión de 5.000 millones de dólares del Estado chileno, que ampliará la ventaja que tiene Chile en su producción de cobre respecto a nosotros, sin que haya habido conflictos sociales ni quejas mayores. ¿Qué está pasando en el Perú para que durante las últimas semanas hayamos asistido a varios conflictos sociales y que la Defensoría del Pueblo nos advierta que el mes de julio ha sido, de los últimos tiempos, el mes con más conflictos sociales activos y con 22 alertas de conflicto? En este marco general ha aparecido en la propuesta de Hernando de Soto, economista, liberal, ajeno a las ilusiones revolucionarias, que sin embargo ha creído oportuno proponer ir a visitar en compañía de usted, señor Benavides, Antauro Humala, que purga condena por crimen de policías para buscar una salida sobre la base de sus ideas jurídicas. Su opinión sobre esta iniciativa de Hernando de Soto, por favor. Hay varias cosas que usted ha dicho, Fernando, que yo quisiera aclarar. Una de las minas más antiguas del mundo no es Chuquicamata, es Río Tinto. Río Tinto, en España, que fue desarrollada por los romanos. Y entonces, para los que nos gusta la lectura, como a Patricia, a mí, y Fernando y todos, y la historia, y la historia, tenemos que entender que la minería no es una cosa reciente. Cuando yo veo al presidente Piñera inaugurando la profundización de la mina de Chuquicamata, que fue una mina de tajo abierto, pero que ya no puede seguir profundizándose de tajo abierto, y entonces es una mina subterránea. Un desarrollo tecnológico muy interesante, porque hay que construir un gran pique, un gran ascensor para poder extraer la producción. Y todo eso se tiene que hacer con cuidado del medio ambiente y con respeto a las comunidades. El presidente Piñera no se va a exponer a una inauguración de una mina de Codelco que no cumple con los más altos estándares internacionales. Así que lo que yo siento cuando veo ese video es una envidia sana. En Chile se ha desarrollado muchísima tecnología. Mucha gente cree en el Perú que la minería es un pico y una pala y que somos pues destructores del medio ambiente, primates, y no somos primarios exportadores. La verdad es que la minería ha desarrollado muchísima tecnología. No estoy huyendo a la pregunta que usted ha hecho. Yo escuché la entrevista que le hicieron a Hernando de Soto, de quien me precio ser amigo. Mi padre fue amigo de Hernando de Soto. David Bayón, que fue asesinado vilmente por el MRTA,
muy amigo de Hernando de Soto. Yo tengo una gran admiración por Hernando de Soto, el hombre, el peruano que seguramente está más cerca de ser Premio Nobel de Economía. Un hombre que con el Misterio del Capital ha publicado 5 millones de volúmenes en no sé cuántos idiomas. Yo, la verdad, es que creo que Hernando de Soto es uno de los prohombres en el Perú. Él es un pensador, él dice, pensemos fuera de la caja, es un anglicismo, pensemos fuera de lo normal. Bueno, pensemos, pero de ahí a que... Él ha pensado que lo puede juntar a Antauro Humala. Junto con usted. Yo la verdad es que converso con él mucho y en algún momento me habló de la posibilidad de ir a visitar a Antauro Humala a la cárcel. Yo la verdad es que mi solidaridad está con los policías muertos, con las Fuerzas Armadas. Yo no puedo ir a visitar a Antauro Humala, y si es que Antauro Humala ha cambiado su posición, pues enhorabuena, que lo diga públicamente. Creo que Hernando de Soto sí ha logrado que Antauro Humala diga que sí cree en la propiedad privada, que es uno de los temas de investigación de Hernando de Soto. Y yo en eso creo que es muy valioso. Seguramente Antauro Humala habrá podido reflexionar, debe ser muy solitaria la cárcel y debe haber reflexionado, y creo que es destacable que él pueda haber cambiado en ese sentido. Pero Hernando de Soto, ahí a que yo vaya a ir a visitarlo, creo que hay mucho trecho, ¿no? Pero Hernando de Soto no cree que él haya cambiado tanto, sino más bien cree que es positivo juntar a quien cree en el desarrollo de una minería responsable como usted, y más bien a quien se opone y controla, dice Hernando de Soto, el movimiento antiminero. ¿Usted cree que es así, que Antauro Humala y los etnocaceristas controlan el movimiento antiminero en el Perú? Como le digo, yo escuché la entrevista a Hernando de Soto y fue muy generoso sus palabras conmigo. Yo, la verdad es que creo en una minería seria, una minería responsable. De ahí a que podamos sentarnos a discutir, yo la verdad es que no la veo. No la veo. Ahora, el tema minero parece ser bastante más complejo, sin negar la participación del etnocacerismo, que sí existe, pero que a veces promueve y a veces se monta en protestas mineras que ya están impulsadas por otros grupos o por otros intereses. Darle el monopolio de la protesta antiminera a Antauro Humala parece un poco exagerado, ¿no? O simplificar. Yo creo que se está simplificando el tema. Decir que Antauro Humala y sus reservistas son los únicos antimineros del Perú y que manejan la antiminería en el Perú, bueno, habría que preguntarle a Marco Arana y a Goyo Santos si es que son parte de sus reservistas. Decir que todos los proyectos son iguales también es una simplificación. Cada proyecto tiene sus complejidades y pretender aplicar la misma medicina a todos los proyectos industriales, hidroeléctricos o mineros, la verdad es que es una simplificación que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora hay un punto importante con lo que está pasando en Chile, porque no pretendo que se replique el modelo, porque además ya no se puede, porque el Perú demostró ser muy malo con las empresas públicas, ¿no es cierto? Sobre todo con empresas públicas tan importantes como que tienen que ver con la minería, pero Chile no. Y Codelco es una empresa que depende del Estado chileno. Y más que pedir empresas públicas, creo que lo que da más confianza, creo, desde mi perspectiva sobre lo que he leído y he visto, en Chile es que como el Estado es el que promueve activamente la minería, la gente siente que es un beneficio para todos y no para algunos, con esa mentalidad a veces extractivista que nos viene desde la colonia, que se llevan el oro para enriquecerse y empobrecer a los otros. Lo que da cuenta de que la participación del Estado en el tema minero es fundamental y que acá sí parece haberse dejado un poco la deriva, que se las arreglen las comunidades con las empresas mineras. ¿Qué habría que hacer? Porque mesas de diálogo podemos llenar el Perú de mesas de diálogo, pero eso es para resolver proyectos caminando, para además resolver conflictos, para apagar el incendio, no para resolver problemas, ¿no? El único presidente comunista que ha tenido, creo, América Latina o Chile por lo menos, Salvador Allende, decía que cada chileno nacía con su cobre bajo el brazo. Claro. El presidente socialista comunista de Chile. El Estado chileno seguramente apoya, pero no nos olvidemos ese dicho que se dice en inglés,
que el jardín del vecino siempre se ve más verde. La verdad es que seguramente la presencia del presidente Sebastián Piñera, en lo de Chuquicamata y en esos actos, demuestran su compromiso, pero es compromiso de liderazgo personal, y yo creo que en el Perú también tenemos, por lo menos lo teníamos, ese liderazgo. El presidente Vizcarra ha llegado a decir que no podemos ser ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. Pero ojo, Roque, no es que solo ha ido el presidente a promover la mina. Codelco, que es la empresa más importante que maneja el cobre chileno, es estatal. No digo que hay que replicar el modelo, pero sí entiendo que la presencia del Estado es importante, más allá de ser simplemente mediador. Es importante, por supuesto. El Estado tiene que ser promotor de las inversiones en general y de las mineras en particular. Pero también tiene que ser un Estado fiscalizador, regulador. La presencia del Estado es fundamental. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es el centralismo. Decimos que Dios es peruano, pero sus oficinas están en Lima. Y la verdad es que la minería contribuye a descentralizar, pero muchas veces los que trabajamos en minería nos frustramos de estar tan solitarios frente a las comunidades que a veces no nos tienen confianza, que a veces hay confrontación. En ese aspecto, es decir, el Estado a veces se queda corto o simplemente no desarrolla lo que tendría que desarrollar como estrategia para promover el desarrollo minero. Pero un mea culpa de parte de las empresas, por ejemplo, mineras, en el caso de Tía María, porque se ha dicho, bueno, es que tampoco hacen su tarea, pues, ¿no? No, sí, parece que a la prensa le gustan los mea culpas. Yo creo que todos los peruanos tenemos que hacer mea culpa en todo caso. Pero en el caso particular de Tía María, yo soy un convencido, y lo he dicho en esta emisora, que se construyan reservorios, que se genere más agua. ¿Para quién? No solamente para el proyecto minero, sino para los agricultores y ganaderos del Valle del Tambo. Hay cantidad de proyectos de reservorios, desde Paltiture hasta otros proyectos que contribuirían enormemente a generar agua, lejos de estar hablando agua sin mina, no. De acuerdo, Roque Benavides, tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos quisiera retomar la propuesta de Hernando Soto, ya no respecto de esta visita desafortunada, sino sobre los tesis de fondo, sobre la propiedad del suelo y del subsuelo, justamente después de lo cual quisiera conocer su punto de vista sobre la situación política y sus eventuales intenciones de ser activo en ella. Primero vamos a la pausa. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es
dentro de su simplicidad es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan música de Cañerías de Bukowski y lo lean. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Mi libro favorito es Bioy, de Diego Treyes Paz. Es una novela muy especial, muy bien escrita, que me enganchó desde la primera página y los invito a leerla, de verdad. Debe estar en cualquier librería, es un éxito, ha ganado premios afuera, así que lean Bioy, de Diego Treyes Paz. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos... tal como lo había propuesto Hernando de Soto. Pero esa iniciativa desafortunada de Hernando de Soto forma parte de una visión general de reforma constitucional
para tener una definición de la propiedad diferente del territorio que eventualmente pasa a ser minas, sobre todo para atribuir propiedad del subsuelo a las comunidades o a los ocupantes de esos terrenos. Sobre esta propuesta de fondo, su opinión, señor Benavides. Yo creo que Hernando de Soto tiene todo el derecho a convocar a algunas personas, pero por supuesto yo, como lo he dicho, no voy a asistir a una reunión con el señor Antauro Humala en la cárcel. Él plantea, y uno de los temas de investigación de Hernando de Soto es el tema de la propiedad. Y el tema de la propiedad pasa, por supuesto, por la legislación anglosajona que contempla que el dueño del suelo es dueño del subsuelo. En la legislación latina, que es la que nosotros seguimos, el dueño del subsuelo es el Estado peruano y concesiona el subsuelo. Y luego uno tiene que ponerse de acuerdo con el dueño del suelo. Y en ese sentido, pues lo que pasa es que hemos llegado a extremos. Ustedes se sorprenderán que hay tierras a 4.000 metros de altura que se tienen que comprar a $50 y $60,000 la hectárea. Cosa que no se tiene que pagar ni siquiera en los valles más ricos del Perú. Fuera Bamba, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué pasó acá? O sea, acá hay una suerte también de exceso de expectativas de estas comunidades. Pues hay que enfrentar el problema y ver cómo se concilian los intereses de las comunidades con los intereses de poner en valor las riquezas del subsuelo. Y a propósito, de todo esto, de esta discusión, de los problemas de Tía María que se han contagiado aquella Beco, surgió nuevamente este planteamiento para revisar la ley de minería en nuestro país. Tiene muchos años, ya es momento de actualizarla, modernizarla. ¿Qué dice Roque Benavides? Nos gusta pues la legislación y las nuevas leyes. Yo creo que los congresistas y los políticos pareciera que tienen el sueño de la ley propia, ¿no? Yo no me opongo a que se revise la ley de minería, que tiene cerca de 30 años y que ha sido muy promotora. Hablábamos del caso de Chile. Pero si es que hay algo que se debe revisar, hay que revisarlo. Martín Belaúnde, en el Congreso anterior, hizo un planteamiento. Lo que pasa es que parece que no revisamos ni siquiera lo que se ha hecho en el pasado para hacer planteamientos hoy. Si es que hay que revisar la ley de minería, habrá que revisarla. No hay nada irreversible en esta vida salvo la muerte. Y por supuesto, todo es sujeto a mejoras. Pero decir que porque hay un problema en Tía María necesitamos una nueva ley de minería es casi un absurdo. ¿Pero le podríamos cambiar algo? ¿Qué debería cambiar? Pues no sé, hay varias cosas. Por si acaso, los temas medioambientales y los temas tributarios no están en la ley de minería. Pareciera que la gente cree que se va a cambiar todo el sistema. Bueno, analicemos caso por caso. ¿Cómo hacemos con el precio de la superficie de la cual hablaba Roque? Porque acá hay un punto. Si hablamos de leyes de mercado, lo cierto es que en el momento en que tú estás sentado sobre una tierra que hay otro que la quiere comprar para hacer un gran negocio, tu tierra vale 50 veces más. Por supuesto. Aquí y en todas partes. No cabe la menor duda, hay que ponerse de acuerdo. Eso es lo que se ha hecho en minería toda la vida. Lo que es evidente es que no es tan fácil, Patricia, no es tan fácil como decir cada yacimiento tiene su comunidad. Yo tengo ejemplos donde hay 10 comunidades encima de un yacimiento. Y por supuesto, las leyes, la calidad del mineral depende de la zona donde está. Es muy complejo. Yo lo único que llamo la atención es que no es tan fácil como decir compro las tierras y a tal precio. No es tan fácil. Otra cosa que no es fácil, señor Benavides, es nuestra situación política, que lamentablemente tiene consecuencias sobre el clima social y sobre la inseguridad que se siente para la inversión y la falta de autoridad. ¿Cómo percibe usted? ¿Cuál es la mejor salida que imagina para el entrampamiento político actual, habida cuenta de que hay una propuesta del presidente de la República para ir a elecciones generales un año antes de lo que preveía nuestro calendario electoral? Yo como peruano no puedo hablar como funcionario de una empresa ni como profesional. Como peruano, yo lo que quiero es que no haya confrontación, que la democracia se respete. Que los campos de acción del Ejecutivo se respeten de los legislativos, del Judicial. Y en ese sentido yo invoco a las fuerzas políticas a que traten de conciliar más. Al pueblo peruano no le interesan las broncas.
Lo cierto es que el presidente de la República ha planteado adelantar las elecciones. Mi cálculo, y ya como ingeniero, como mente matemática, me da a que en el mejor de los casos vamos a tener nuevo gobierno en diciembre del año 2020, cuando en caso contrario lo tendríamos el 2021, en julio, 6 meses después. O sea, lo que estamos adelantando son 6 meses. La verdad es que a mí más me parece una posición política que una posición realista. Yo sinceramente creo que lo que ha planteado Jaime de Altaos de tener un gabinete de consenso, tratar de llegar al 2021, es decir, la gente dice, eso es imposible, la confrontación no se puede solucionar. Entre peruanos, yo no me cansaré de repetir la frase de don Ramiro Prialé: no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios, y los adversarios se sientan en una mesa, conversan y llegan a soluciones si es que creemos que el objetivo primordial es el futuro de nuestro país. Yo sinceramente creo que es perder el tiempo en esto de estar discutiendo si adelantamos 6 meses o no adelantamos 6 meses las elecciones. Pongámonos a trabajar. Bueno, alguien como Fernando Rospigliosi, que no tiene ninguna simpatía por Vizcarra, sostiene que los plazos dan y que es lo más razonable. Y si ayer han habido voces como la de Miguel Torres, que si no hay referendo, sino 2 legislaturas extraordinarias, se puede ir a elecciones en abril o mayo del próximo año para que haya nuevas autoridades en julio. Disculpe que sobre matemáticas contradiga al ingeniero, pero hay quienes piensan de una manera diferente que la suya sobre ese tema, plazos. Yo creo que si son 2 legislaturas, tendría que ser aprobado en la próxima legislatura y habría que convocar elecciones. ¿Y con cuánto tiempo se adelantan elecciones? De repente estoy equivocado y de repente los congresistas obviamente conocen mejor que yo de legislación, pero a mí me da la impresión que si se aprueba en la próxima legislatura necesitaremos 6 meses para convocar elecciones. Bueno, al margen de los plazos, hay posturas a favor, hay posturas en contra. Algunos dicen que no le va a dar, primero políticamente, en cuanto a los votos en el Congreso, a esta propuesta del presidente Martín Vizcarra. Pero lo cierto es que la economía ya está afectada. ¿Cuál es la visión que tienen sobre lo que está pasando con nuestra economía? ¿Se ha detenido o esto es consecuencia de, como dicen desde el gobierno, una lógica internacional que dice que el mundo está creciendo más lento y por eso también estamos creciendo más lento nosotros? Es evidente que la economía peruana se ha paralizado. No cabe la menor duda. Yo lo veo a todo orden de cosas. Soy ingeniero civil, un amigo que construye, unos españoles que iban a hacer una inversión, ya la paralizaron. Por supuesto, los proyectos mineros, es decir, se van a demorar mucho más. Las inversiones que puedan los individuos o las empresas hacer, las están postergando. Estamos perdiendo una oportunidad. La verdad es que la economía internacional también se viene mal. Yo, sinceramente, me sorprendo de que no estemos tomando ya medidas para generar mucho más inversión si es que se nos viene una crisis. Porque este pleito entre Estados Unidos y la China nos va a afectar. Ya la gente está hablando de recesión en Estados Unidos, ya está hablando, por supuesto, de una reducción de la velocidad de crecimiento y de la inversión en la China y en el mismo Europa. Así que tengamos mucho cuidado, somos parte de una economía global, somos un país chico, un país que necesita ser la estrella de la atracción de la inversión y no, por supuesto, estar a la cola. Señor Roque Benavides, muchas gracias por sus explicaciones y es la próxima vez que nos contestará qué intenciones tiene usted de participar en el proceso político que el 2020 o el 2021 tendrá lugar. Muchas gracias. Yo le contesto de una vez porque no se quede usted con la pregunta. Porque la verdad es que yo sí actúo en política. Ustedes me permiten a mí actuar en política en esta entrevista. Y no me cansaré de repetir la frase de Aristóteles. El hombre es un animal político. Y Víctor Raúl Aya La Torre, mi tío Víctor Raúl, complementaba, y si no es político se queda en lo primero. Yo no soy lo primero, yo soy político, pero no tengo ninguna expectativa de lanzarme a la presidencia de la República. Muchas gracias, señor Roque Benavides. 8:46, pausa y regresamos con la presión de noticias.
Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 21 de agosto, en 1911, el cuadro más famoso de la historia, la Mona Lisa, desaparece del Museo del Louvre. El autor del robo es el obrero italiano Vincenzo Peruggia, quien esconde la pintura bajo una bata blanca, que era el uniforme que usaban los trabajadores del museo. Tras la desaparición de la obra de Leonardo da Vinci, la policía realiza múltiples investigaciones, llegando incluso a interrogar a Pablo Picasso y encarcelar por unos días al poeta Guillaume Apollinaire. 2 años después, Peruggia intenta vender el cuadro a un anticuario, quien lo denuncia. Al ser detenido, el ladrón declara que solo intentaba devolver la Mona Lisa a su país de origen, Italia. 21 años más tarde, un día como hoy, en 1932, nace en Barranco el destacado historiador, docente e investigador José Antonio del Busto. Estudia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde luego se recibe como doctor en Historia y Geografía, con apenas 25 años. Su incansable trabajo de documentación lo lleva a convertirse en el mayor especialista sobre Francisco Pizarro y a plantear que Túpac Yupanqui fue el descubridor de Oceanía. Sus destacados trabajos le valen reconocimientos como el Premio Nacional de Cultura Inga Garcilaso de la Vega, la Medalla Cívica de la Ciudad de Lima y la Orden del Sol del Perú. Fallece en el 2006, víctima del cáncer. Esto sucedió un 21 de agosto, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo.
8:51 recibimos al arquitecto Armando Villanueva, congresista por Cusco, vocero de la bancada belaundista. Antes de hablar sobre el tema político en el Congreso, queremos que nos dé su visión como hombre del Cusco, departamento que está atravesando un periodo de paz social, a diferencia de varios de los departamentos vecinos. Si bien nos dice que se prevé para la semana próxima una manifestación de dirigentes de las comunidades altas de Ollantaytambo, en este momento no hay en su región un clima de conflictividad social que sí en Arequipa, Moquegua y Puno. ¿Cómo ve usted el tema de los conflictos sociales en el sur andino? Yo diría que es una paz que personalmente a mí me gustaría se extienda, pero es una paz que tiene debajo de esa paz un debate interno respecto de muchos temas. El tema minero en el corredor minero está latente, no ha sido resuelto. Hay muchas mesas de trabajo en Chumbivilcas, en Paruro, en Espinar, que están esperando la respuesta y la concretización de los proyectos ofertados por el Ejecutivo. Hay una paz latente también y pendiente de temas mineros que deben resolverse de pequeña minería. Es el caso de comunidades como Gelcanja, Patacancha, Huillos, en el caso de Ollantaytambo, que van a expresar su rechazo a estas concesiones impuestas desde Lima por el INGEMET y el Ministerio de Energía y Minas, que comprometen el agua porque están ubicadas en cabeceras de cuenca. Lo mismo en Pisaje, en Pampallacta y otras 12 comunidades que expresan similar rechazo porque estos temas de minerías impuestas, no concertadas por el Estado, no explicadas por el Estado, no planificadas por el Estado, ni compatibilizadas con el ordenamiento territorial muy necesario, obviamente generan este tipo de conflictos que deben ser parte del debate en los ajustes que hay que hacer a la ley de minería y tal vez a la tributación y las rentas, que son muy necesarias en el tema. Bueno, pasemos entonces al tema político. ¿Qué posición tiene su bancada, compuesta por 6 miembros? Hemos escuchado a algunos congresistas, como naturalmente a Víctor Andrés García Belaunde, pero no sabemos qué posición ha adoptado la bancada oficialmente de Acción Popular, cuyo vocero es usted, sobre el pronunciamiento leído el lunes por el presidente Pedro Olaechea. Bueno, no hemos hecho precisamente una evaluación, no hay duda, pero creo que hay algunos aspectos que hay que relevar en el mensaje del presidente del Congreso. Decir que estamos como Congreso no solamente para legislar, sino también para controlar y también para cautelar la preservación y el respeto a la Constitución parece una cosa muy importante, ¿no es cierto? Y luego decirle al Ejecutivo, oiga, pongámonos de acuerdo en una agenda común a trabajar conjuntamente y dejar de generar violencia atentando contra esta estabilidad y equilibrio de derecho o del Estado de Derecho muy necesario en el momento, nos parece una cosa importante. Y claro, luego la última frase, decirle, oiga, no tenga miedo a gobernar, que puede ser muy provocadora, digamos, tiene un viso de realidad y sustento, porque en todo este tiempo nos hemos olvidado de que hay que hacer efectivo el ejercicio del gobierno. Estamos a 7 meses y más de este año y no hemos ejecutado más allá del 30% de las inversiones públicas, que era uno de los pilares. Nos hemos quedado en esa parte de la política del enfrentamiento, nada más, pero luego no hemos desarrollado el resto. Sin embargo, su colega de bancada, el congresista Johnny Lescano, ayer ha dicho, sí, pues, somos ocupantes precarios del Parlamento, adelanto de elecciones y ya. Bueno, son sus opiniones, porque fíjese... ¿Son sus opiniones o es lo que propuso su bancada en marzo del año pasado? En otra coyuntura. Lo que nosotros en otra coyuntura propusimos un adelanto de elecciones justamente para evitar esta confrontación que termina comprometiendo ya el crecimiento económico que había sido constante a lo largo del siglo XX, que era uno de los soportes que nos hacía visorar inclusive ser un país desarrollado e incluirnos en la OSDE. Así que estas perspectivas no debemos perderlas. Y yo creo que lo que nosotros presentamos en marzo fundamentalmente apuntaba a la posibilidad de prever y evitar estos conflictos que pusieran en peligro el mismo Estado de Derecho, la estabilidad y el crecimiento económico. Cambió la coyuntura, cambió el momento. ¿Qué van a hacer ahora como bancada? Nosotros creemos que en las circunstancias, y dada la propuesta de adelanto de elecciones asumida por el Ejecutivo, parcialmente, porque no ha sido aceptado por la vicepresidenta, y nosotros creemos que hay que discutir el tema para ponernos de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo que ya está de acuerdo, o parcialmente, con la propuesta de adelanto de elecciones, y el Legislativo que debe evaluar, porque antes que solamente preservar la Constitución, en función de ella podemos adelantar elecciones como ya ocurrió en otros momentos. Así que antes que discutir vacancia presidencial o cierre de Congreso parcial
o únicamente del Congreso, nosotros proponemos que hay que discutir en términos serios la posibilidad del adelanto de elecciones de forma concertada, de modo que garanticemos un tránsito, digamos, sopesado, mesurado, tranquilo. Bueno, ojalá que sea así. Dos temas cusqueñísimos, dos inversiones. Una, Chinchero, y otra, el Hotel Sheraton, o lo que se dice Hotel Sheraton, en la calle céntrica Sapi del Cusco. Su opinión como arquitecto. Primero, en el caso de Sapi, creo que ahí el juez ya está por tomar una decisión para la demolición correspondiente de los pisos que se han construido sobre los parámetros urbanísticos del centro que el centro histórico permite y debe permitir. Así que esa decisión ya no solamente está en manos del Ministerio de Cultura, también está en manos del Poder Judicial, y estos días he conocido de que está por darse esta decisión. Va a ser algo excepcional, que veamos no solamente que se paralice, sino que se demuele. Bueno, ya está paralizada la obra hace mucho tiempo. Sí. Hay que darle solución. El Poder Judicial debió hacerlo antes. Ya está por adoptar la decisión en ese sentido. Ahora, espero que sea compatible efectivamente con lo que esperamos en relación a la preservación del centro histórico y la recuperación del centro histórico que hemos impulsado inclusive desde el Congreso de la República a través de una ley discutida. Pero también fortalecer los mecanismos de fiscalización, porque no se levantan pisos extra de la noche a la mañana. Eso tiene que haber estado ahí durante meses antes que alguien dijera, oiga, usted tiene razón. Pare esto de una vez. ¿No? Se da el caso paradigmático que hay que superar también, en el que esa construcción se dio teniendo al Ministerio de Cultura enfrente. Dirigido por un cusqueño. Teniendo como director del Ministerio de Cultura a un cusqueño que vivía al lado. Es decir, son las cosas paradigmáticas que hay que superarlas. Bueno, Chinchero, brevemente, por favor. Chinchero está haciendo un movimiento de tierras que va a alcanzar el 5% del movimiento de tierras. ¿Cuándo hacemos el resto del 95%? Ese es el dilema. Debimos haberlo concluido el 20%. Hay que apurar. Hay que pedirle al Ejecutivo y al Presidente de la República, que tiene compromisos directos con el proyecto, a que demos las soluciones inmediatamente, evaluemos la procedibilidad del proyecto, porque está en cierres todavía. ¿Cómo lo evaluemos? ¿No lo han evaluado ya? Hace años que estamos arrastrando esto. No hay un informe, eso estaba en manos del Ejecutivo. Cuando nos dicen, ya hemos contratado ya hemos elegido a la empresa o al consorcio coreano para que se encargue de asesorar al Estado, entre las responsabilidades que tendría este consorcio es justamente evaluar las compatibilidades del proyecto, entre comillas, no sabemos si existe, presentado por Kunturuasi en relación a temas patrimoniales, medioambientales y de arquitectura inclusive. Eso es lo que tiene que hacer. Así que, pero esto, para decirnos eso, que eligió la empresa asesora, se ha tomado 2 años. Bueno. Señor Villanueva, muchas gracias por su presencia. Nos avisa cuando hayan decisiones sobre el Hotel Sheraton en la calle Sapi del Cusco y cuando sepa más sobre el proyecto Chinchero. Son las 8:59, hacemos una pausa, titulares de la hora, y regresamos a ampliación de noticias.